íntima, pública, prohibida, salvaje, reprimida, divertida, liberada, responsable, informada, escandalosa, natural, cultural, normal, transgresora. Así es la sexualidad que ha ocupado un lugar preponderante en la historia de la humanidad desde sus inicios. Ha estado presente en cada cuerpo, lenguaje, moda, arte, casa, escuela, trabajo, espacio, costumbre, rito, creencia o leyenda. Sin embargo, con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, la sexualidad ha entrado en una nueva dimensión en la que aún nos queda mucho por explorar. Al inicio, cartas, telégrafos y teléfonos eran las formas en que la gente se mantenía en contacto. Y podían pasar días, semanas e incluso meses antes de tener noticias de alguna persona. Sin embargo, con la expansión en un primer momento de los medios impresos, un nuevo uso se hizo presente. Entre los anuncios de las secciones clasificadas de revistas y periódicos, una sección hizo su aparición: Contactos, que marcaría el inicio de una nueva forma de relacionarse, con mayor sofisticación con el uso de las TICs. A un clic de distancia, Sexualidad, Juventud y TICs tiene como objetivo principal presentar las maneras de vinculaciones sexuales entre las y los jóvenes, a partir de las facilidades que permiten las tecnologías. Las que quizás podamos afirmar están convirtiendo las relaciones en conexiones, en las que los códigos de reconocimiento, pertenencia, lealtad, secrecía, privacidad e intimidad están cobrando nuevos sentidos al articularse con aspectos como la popularidad y la inmediatez. Es fácil pensar la sexualidad como algo que ha estado presente desde que existe la vida en la Tierra. Sin embargo, el sexo y los procesos reproductivos son tan solo una parte del fenómeno que es la sexualidad, la cual cobra complejidad conforme se le han ido añadiendo significados, reglas y limitaciones que van más allá de la genitalidad y la procreación. La sexualidad implica estéticas, modas, códigos, normas, restricciones, valores, relaciones de poder, identidades, formas de relacionarse, lenguajes, todo ello sujeto a contextos espaciales y temporales, por lo que es posible establecer una historia de la sexualidad que nos revela no solo lo que el sexo por sí mismo ha representado, sino cómo al articularse este con el arte, la ciencia, la religión, la legalidad, la educación, la socialización, los medios de comunicación y los sistemas de consumo dan forma a la sexualidad que actualmente conocemos. Sin lugar a dudas, ha habido transformaciones en la manera de entender la sexualidad en las últimas décadas. Los cambios más importantes tienen que ver con entenderla, con definirla o conceptualizarla a partir de sus aspectos tanto biológicos como psicológicos y sociales y culturales. Ha habido muchos estudios, muchas investigaciones de carácter sociológico, psicológico, antropológico, de género. También se ha modificado la forma de entender la sexualidad más allá o solamente relacionándola con aspectos de índole sexual o nada más relacionada con el coito. La sexualidad se puede definir como un complejo de
construcción social que tiene bases biológicas, psicológicas y socioculturales y que contiene por lo menos 5 elementos, a saber son sexo, género, reproductividad, relaciones afectivas y erotismo. Cada uno de estos componentes, como son potencialidades, los tenemos presentes desde el nacimiento y hasta la muerte, y cada uno de ellos se va viviendo y experimentando y se va acrecentando conforme nosotros vamos teniendo experiencias en nuestra vida. La sexualidad se manifiesta todo el tiempo en los seres humanos en la forma de pensar, de actuar, de vivir, de relacionarnos con otros y con otras personas. Esto es, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana forma parte de nuestra sexualidad. El sexo son todas aquellas características puramente biológicas que nos van a diferenciar entre hombres y mujeres. El género son todas aquellas reglas sociales que van a determinar cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de vestirnos por el simple hecho de ser hombres o mujeres, es decir, va a marcar las características femeninas o masculinas en general. Las relaciones afectivas es la capacidad que tenemos para identificar y expresar nuestros sentimientos, no solo el afecto, sino el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría, y en relación a cómo las manifestamos, cómo las expresamos, nos relacionamos con otros y otras personas. La reproductividad tiene que ver con la capacidad de reproducirnos, de tener hijos e hijas, pero no solo con eso. También la reproductividad tiene que ver con el hecho de cómo queremos trascender en la vida. ¿Cómo es que se ha visto la sexualidad, las relaciones amorosas y los afectos, como bien lo dices, están íntimamente involucrados? Y gran parte de la historia ha tratado estos temas como un mecanismo de control, muy, muy vinculado a la idea de la reproducción, a teorías y perspectivas que podríamos llamar biologicistas, ¿no? Y que a la vez están conformadas por una moral relacionada con la institución de la familia. Entonces, en ese sentido, la sexualidad es un tema como bastante paradójico y ambiguo al mismo tiempo, porque por un lado se convierte en un mecanismo de control, pero por otro lado también es un mecanismo de liberación. Aunque estamos en pleno siglo XXI, no se puede negar que la sexualidad sigue siendo en muchos grupos de la sociedad un tema tabú. A menudo podemos observar a personas en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el contexto cotidiano que se escandalizan y aterrorizan cuando ven la gran diversidad sexual que existe y que por supuesto es diferente a la de ellas. Sin duda alguna, los jóvenes de la actualidad pensamos muy diferente a los jóvenes de hace tiempo. Los medios de comunicación y las tecnologías de la información han cambiado mucho en la forma en que nosotros nos expresamos, nos dirigimos a otros y nos relacionamos afectiva, amorosa y sexualmente. Si bien las relaciones se han transformado, existen todavía muchos tabús, existen todavía muchos miedos, inquietudes y cosas que a veces no nos atrevemos a decir. ¿Por qué nuestra forma de pensar sexualmente sigue siendo un tema delicado en pleno siglo XXI? ¿Por qué a pesar de los cambios sociales, culturales y tecnológicos, se sigue tratando el tema de la sexualidad con reserva? Una cosa es la manera de entender a la sexualidad, de definirla, de conceptualizarla, y otra muy diferente es un contexto sociohistórico determinado en el cual pues también se entiende a la misma sexualidad. En el caso mexicano, bueno, podemos hablar, es algo que se comparte también con muchos países del mundo, por supuesto, incluida Latinoamérica. La sexualidad en estos contextos, pues es, digamos, es una moneda
con dos caras. La primera tiene que ver con que si bien ha habido transformaciones, ha habido ciertos cambios, por ejemplo, hay más información relativa a la sexualidad que antes. Si nosotros vemos los medios de comunicación electrónicos, la radio, la televisión, donde se habla acerca de la sexualidad, la información que podemos encontrar en Internet. Ahora con el advenimiento de las tecnologías, lo que se ha dado es la gran apertura de la información, es decir, se puede acceder a una información que antes era muy difícil accederse por todos los mitos, por todos los tabúes, por todas las limitaciones que ponía la sociedad o ciertos pensamientos, llamémosle retrógradas, de qué es la sexualidad. No entendían qué es la sexualidad, siguen todavía muchos grupos sin entender este concepto amplio de sexualidad que tenemos, y entonces utilizan el miedo, utilizan la mala información para asustar a la gente y para prohibirles, estamos hablando del antes de que existieran estas tecnologías, para que no tuvieran esa oportunidad de acceder a la información. Actualmente, con el advenimiento de las TICs, se está dando una mayor apertura para tratar sobre diversos temas respecto a la sexualidad. Las y los jóvenes están hablando más sobre ello. Sin embargo, aún existen diversos temas pendientes. A pesar de que hay cambios o hay transformaciones, también hay ciertas ambigüedades. Es decir, todavía existe la sexualidad como un tema tabú, que en algunas familias pues, se habla muy poco todavía, sobre todo en el caso de las mujeres. Todavía existe un vínculo muy fuerte, sobre todo con respecto a la parte religiosa. Y sobre todo algo que sigue por ahí causando un poco de ruido es lo que tiene que ver con la difusión de información que no necesariamente es científica. Es decir, estamos hablando de que si bien hay una cantidad de información muy grande, pues no toda la información necesariamente tiene un carácter científico o laico que permita el ejercicio de una sexualidad más sana o más informada por parte de las y los jóvenes. Se habla de sexualidad relacionado con el control de la reproducción, ¿no? Todas estas nuevas políticas que están vinculadas con la reproducción sexual, más bien con la educación sexual y reproductiva, ¿no? Y se habla de incorporar a la sexualidad dentro de la educación, pero siempre desde una perspectiva muchísimo más biológica que trabaja muy poco realmente con la situación de las afectividades y lo que atraviesa la idea de la sexualidad, ¿no? Con relación a los jóvenes, sigue habiendo una idea muy institucional de que hay que formarlos ante la sexualidad porque está asociada a los impulsos que no se pueden controlar, incluso a los instintos más vinculados con la idea de la naturaleza. En ese sentido, hay poca y real reflexión, al menos desde las instituciones gubernamentales y familiares para trabajar con los jóvenes directamente sobre la sexualidad, vista como un problema social, que aún sigue abordándose de una forma muy retrógrada. El tabú surge desde el seno familiar. Entonces, en estas tradiciones, la manera en que los padres hablan o no hablan con los hijos de sexualidad, el modo en que los mismos amigos se desinforman al respecto, creo que ahí está el problema y se polariza, pasa de la familia a las instituciones y en medio uno queda pues desamparado. Uno sabe que no le debe creer enteramente solo a las amistades o a la familia, pero también hay cierta pena, cierto temor en acercarse a un profesional, a un médico o a la misma escuela. En las últimas décadas han existido muchísimas modificaciones en la comunicación y los medios para que la información fluya. Se han ido transformando las dinámicas, las formas en que nos comunicamos, las inquietudes, nuestras prácticas cotidianas y nuestras prácticas sexuales. Las chicas, las adolescentes, están teniendo la información de que dependiendo el ciclo lunar y dependiendo su ciclo menstrual, al tener encuentros sexuales pueden o no embarazarse solamente por la posición de la luna.
solamente por el ciclo de la luna y su ciclo menstrual. Y entonces eso está haciendo que estas chicas que tienen acceso a esta información pues se embaracen y que literalmente le echen la culpa a la luna por el embarazo. Entonces, ese tipo de información le está llegando a nuestros chicos, a nuestras chicas, y que como no están teniendo este acompañamiento adecuado de entender y de discriminar qué tipo de información le puede servir, qué tipo de información es basura y qué tipo de información sí le va a poder potencializar todas estas características en cuanto a su sexualidad, como están careciendo de este acompañamiento, pueden estar cometiendo muchos errores. La sexualidad de las y los jóvenes es de mucho aprendizaje. Cada uno de los componentes de la sexualidad se están representando y manifestando todo el tiempo, como en todos los seres humanos. Sin embargo, en la juventud, en la adolescencia, ellos y ellas están más conscientes de cómo es el cuerpo, cómo funciona, qué sensaciones están teniendo en el cuerpo y además de cómo se están relacionando con los demás. Una parte muy importante de reconocer y de atender en los adolescentes y la juventud es que empiezan a tener más conciencia de lo que es su vida erótica. Que ha sido un gran cambio es la facilidad que tenemos para el acceso de la información, sea válida o sea falsa, sea superficial o sea profunda, tenemos mayores condiciones para poder entrar y conocer esta información. Hace 3 décadas, por ejemplo, no se conocía. Por ejemplo, si los chavos querían ver pornografía, necesitaban pues robar una película, comprar una película. Ahora todo eso pues está al alcance de un clic, ¿no? También todas las dudas que tenemos sobre sexualidad está al alcance de un clic. Si uno busca, por ejemplo, en Google como, no sé, alguna pregunta que tenga que ver con los métodos anticonceptivos, si uno pregunta en Google cuál es el mejor método anticonceptivo, van a aparecer miles de páginas, va a haber muchísima información y nosotros tenemos la responsabilidad de crear un filtro con eso. En la actualidad, los jóvenes de este principio de siglo constituyen una suerte de tecnocultura, que les brinda las herramientas apropiadas para establecer un espacio en apariencia propia y de forma consecuente diferente de los adultos, conformándose como nativos digitales, es decir, prácticamente desde su nacimiento han estado en contacto con las tecnologías y las consideran elementos de sus vidas cotidianas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Asociación Mexicana de Internet, en México había 45.1 millones de internautas hasta finales del 2012, los cuales pasaban alrededor de 5.10 horas diarias navegando en Internet, siendo las computadoras de escritorio, las laptops, los smartphones y las tablets los principales medios para acceder a Internet. Las actividades que más realizan en Internet los usuarios son 87% correo electrónico, 84% buscar información y 80% están en redes sociales, aunque 93% tienen acceso a ello. Del 80% que están en redes sociales, el 37% tiene más de 5 años en las redes, donde la red social con mayor porcentaje de uso es, como en el resto del mundo, Facebook. Le siguen YouTube y Twitter, y poco más del 80% de los usuarios se encuentra entre los 13 y los 34 años. Estas cifras nos dan una pista de cómo la gente, y particularmente las y los jóvenes, obtienen información, se comunican, mantienen y entablan nuevas relaciones con nuevas herramientas que nos obligan a replantear no solo el papel de las TICs y la reconfiguración sexual y afectiva que pueden estar a merced de un clic.
el que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a todo este tipo de plataformas y de medios para socializar me parece que es positivo en muchos aspectos. Ellos pueden hacer lo que generalmente hace un adolescente desde hace muchos años, que los adolescentes venimos haciendo siempre cuando adolescentes. Formar amigos, conocer gente, contarles nuestras cosas, contarles intimidades, contar chistes, cotilear, chismear por algo, ¿no? Pasar información, pasarnos tareas. Y creo que ahora, antes teníamos solamente espacios como los recreos en las escuelas y el camino de la escuela al transporte o de la escuela a la casa, y a partir de ella no podíamos verlos hasta el otro día. Ahora ellos pueden estar conectados mucho tiempo con sus amigos y entonces tienen como más posibilidad de estar compartiendo estos espacios. Este pensamiento nuevo, más tecnológico, también pone en juego una nueva manera de vivir la sexualidad, donde muchas veces los deseos y fantasías sexuales se materializan de manera virtual. Desde las y los jóvenes que se fotografían en poses eróticas o semidesnudas y luego suben, postean esas fotos a la red que a partir de ese momento se convierten en públicas. Parejas que se filman en momentos de intimidad sexual y luego los hacen públicos. Los medios actuales influyen en nuestra manera de construir la sexualidad, de expresar la sexualidad, y lo que hemos visto, lo que nos han comentado en redes sociales es que el tema positivo, lo positivo es que tienen un acceso directo a ciertos conocimientos, es decir, si quieren saber sobre posiciones sexuales, buscan en internet. Si quieren saber incluso sobre métodos para interrumpir el embarazo, buscan el internet. Todo está en el internet y todo se comparte. Si quieren conocer testimonios de personas que no se sienten bien con su cuerpo, también está en internet. Hay cientos de hombres que todos los días buscan en internet cuál es el tamaño estándar del pene, por ejemplo, ¿no? O cuál es el tamaño de los senos, o si qué tanto placer puede dar un pene pequeño, un pene grande, y hay un montonal de esas ideas que también son peligrosas, porque eso significa que no estamos conformes con muchísimas de las cosas. Lo positivo es que tenemos el internet para expresar nuestros miedos, para expresar nuestras inquietudes y también para retroalimentarnos y para saber para tener más información, para saber qué queremos saber. Las formas de interactuar también cambian. Los usuarios de Internet pueden mostrar una identidad paralela a su vida real, incluso mostrarse desde el anonimato, facilitando la expresión de diversas identidades virtuales, pero que no son paralelas al mundo real. En otro extremo, tenemos el caso de los abusadores, que siempre existieron, pero que ahora ven favorecida su labor con las nuevas tecnologías, temática más que interesante, pero que excede el marco de este trabajo. Y en el otro extremo, no es posible cerrar los ojos ante el peso que tienen las tecnologías como herramientas de acceso a información en torno a la sexualidad a las que acuden muchas y muchos jóvenes en México, ante la ausencia de una educación sexual en otros ámbitos. Hay un estudio de una autora que se llama Sherry Turkle, que habla de los fenómenos de identidad en Internet. Efectivamente, es imposible que no exista una identidad en Internet. Turkle decía, por ejemplo, que esa identidad es lo más cercana o lo más lejana a un yo real. Los primeros estudios de Internet, recuerdo uno de los años 90, principios de los años 90, que hablaba acerca de que existen dos tipos de desinhibiciones en Internet, la desinhibición positiva y la desinhibición negativa. La desinhibición positiva radica en aquella desinhibición que está relacionada con que si bien la interacción en Internet pues obviamente es mediada, no está la presencia física inmediata o la comunicación cara a cara,
pues eso nos permite de repente abrirnos a los demás, hacer un poco más sencilla la interacción, hablar de cosas que de repente cara a cara no es tan fácil. Entonces eso va generando que se vayan posibilitando ciertos ejercicios de interacción y de socialización con los demás. Sin embargo, estos estudios también hablan de una desinhibición negativa, es decir, por la misma razón de que no nos vemos cara a cara, pues eso también se presta para ciertos juegos de identidad. Es decir, incluso hay un autor mexicano, el doctor Raúl Trejo, que habla que el enmascaramiento es uno de los rasgos de la sociedad de la información. Entonces, en la desinhibición negativa, bueno, pues los juegos de identidad se prestan para que haya manipulaciones también de la identidad, de que los hombres se hagan pasar por mujeres, viceversa, ¿no? Engaños, en fin. El uso de las tecnologías también ha fomentado y visibilizado la diversidad sexual, a través de la creación de grupos que permiten el acercamiento con personas con afinidades y gustos sexuales similares. Actualmente las tecnologías han puesto en manifiesto todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la diversidad sexual, con las diferentes formas de relacionarnos y de abordar los aspectos eróticos y emocionales de las personas. Se ha visibilizado lo que es las orientaciones erótico-afectivas, como las homosexualidades, las bisexualidades, además de la heterosexualidad, que ya estaba tan normatizada. Y se pueden ver además diferentes formas de manifestarse sexualmente, como el travestismo, las danzofilias, o sea, todas estas formas que tenemos de acceder al placer. Además, ahora se puede tener información sobre transexualidad, sobre transgeneridad, sobre estas formas de vivirse las personas y que antes eran patologizadas, que antes eran vistas como una enfermedad o como algo que estaba mal y que ahora se sabe que existen en el mundo, que no son enfermedades, que no son trastornos que se contagian o que pueden generar grandes males en las personas, sino que son formas tan diversas de ser de los seres humanos. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de nuevos dispositivos atraviesa las relaciones sociales actuales, generando diversas formas de relacionarse, y así como han generado ventajas, también se encuentran desventajas. La sexualidad o algunos aspectos de la sexualidad que los llevan a quitarse de repente muchos miedos, que los llevan de repente a quitarse estas ritos a lo mejor que teníamos o la gente de antes tenía que hacer en cuanto a ligar, ¿no? La forma en que se liga, la forma en que se relacionan, sí ha cambiado con las nuevas tecnologías, ha facilitado en algunos aspectos y también ha venido a complicar en otros. En que, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, de repente no sabemos con quién estamos hablando y puede ser, si yo soy un chico, una chica adolescente, puede ser que crea que la otra persona es de mi misma edad, que tiene mis mismas intenciones y a lo mejor es una persona que se dedica a la trata de personas, a lo mejor es alguien que se dedica a extorsionarme, a lo mejor es alguien que se dedica a utilizar las imágenes o los videos que yo le pueda mandar para crear pornografía infantil, y entonces ese es uno de los grandes riesgos que tenemos. Si yo no sé con qué persona estoy en contacto, pues me estoy poniendo en todos estos riesgos. Entonces, en cuanto a la generación de estas identidades, muchas veces falsas en los medios electrónicos, en los TICs, pues iba en ocasiones a ponerme en riesgo, a poner mi integridad, tanto física como psicológica, en riesgo de ser afectado. Eso es lo que horroriza. Si solo se quedara en juego, pues no habría ningún problema. Lastimosamente, en México es uno de los países en los que hay trata de personas en mayor grado en el mundo, en el que hay pornografía infantil y somos
desafortunadamente un paraíso para la pornografía infantil a nivel mundial, en el que existen secuestradores, extorsionadores, pues eso es lo que está ocurriendo en México, y es algo que por mucho que queramos no podemos evitar tener contacto con esas situaciones a nuestros hijos e hijas. Y si somos una sociedad en que papá y mamá tienen que salir a trabajar y mucho tiempo nuestros hijos se quedan solos, pues es un gran problema, porque no están recibiendo el acompañamiento necesario. Pero bueno, eso pasa con nuestros hijos o nuestros adolescentes chavitos, pero también nos está pasando con los adultos. ¿Cuántas veces una persona queda de verse con otra y realmente resulta engañada y la drogan, la roban, la violan, y todo por medio de esta cuestión de tener contacto con alguien que realmente nunca conocí? Entonces ese es el verdadero problema. Creo que inevitablemente las TICs, y esto asociado mucho a las prácticas sociales de los jóvenes, porque los que están más familiarizados y las que están más familiarizados con las TICs, con todo lo de las nuevas tecnologías, pues son las y los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido es que inevitablemente pues está atravesando también sus formas de afectividad y sus formas de erotizarse y sus formas de deseo, ¿no? Están siendo atravesadas por las nuevas tecnologías y por el uso, pues no sé, pienso en las redes sociales, ¿no? En específico de las redes sociales, pienso también en el uso de ciertas aplicaciones que ahora existen como para ligar y todo esto, pues están modificando las formas de relacionarse entre jóvenes y que pues también afectan inevitablemente el sentido y el significado que la sexualidad adquiere en esta época contemporánea, ¿no? Entonces, no sé, pienso en cómo esto ha tenido pues sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, ha tenido como esta idea y no sé si esta idea o este mito fomentado mucho también insisto, por los medios de comunicación y por la información como más vinculada con lo masivo, pues que relaciona la idea de que las redes sociales vinieron a destruir las formas convencionales de las relaciones humanas incluso, ¿no? Esta es como la idea más apocalíptica de la situación. Entonces, esto de que hay más infidelidades desde que están las TICs, o de que hay más divorcios o más rupturas de relaciones, creo que en realidad sí, las TICs vienen a atravesar las formas en cómo se configuran estas relaciones o estas rupturas, pero no necesariamente son la causa principal de, ¿no? En general, las nuevas tecnologías están atravesando fuertemente la vida social de los jóvenes y es inevitable que las relaciones humanas también sean configuradas de otra forma, ¿no? La misma subjetividad ahora está atravesada por las redes, ¿no? O sea, los chicos están súper familiarizados y las chicas están súper familiarizados con utilizar el celular, la computadora, como un medio incluso que ya no conciben mucho su propia vida sin ello, ¿no? O sea, duermen con el celular al lado.
La población de las y los jóvenes debe ser vista como una prioridad, no solo a nivel nacional, sino mundial. Actualmente tenemos la generación más grande que se haya registrado en la historia de la humanidad. Por ello, se deben generar las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que les permitan llevar a cabo diversas acciones en pro de su bienestar. En cuanto a sexualidad, TICs y jóvenes se refiere. Hay aspectos relevantes que no podemos dejar pasar, como el uso de las TICs como herramientas que contribuyen a la educación sexual. La sexualidad ha amplificado las filas de la educación como un apartado que, si bien no está del todo resuelto en nuestra sociedad, no deberá pasar mucho tiempo antes de que su presencia se haga sentir con fuerza en las aulas, no solo como experiencia, sino como asignatura. Necesitamos adaptarnos a las nuevas formas de relacionarnos en las sociedades modernas. Tenemos que instaurar una especie de nuevos rumbos para las viejas formas de concebir la sexualidad. Tenemos todavía una heteronormatividad súper fuerte, súper relacionada justo con la idea de la reproducción, del amor romántico, que se sigue manifestando en los medios de comunicación, que sigue estando en el discurso escolar y educativo, que sigue estando en el discurso de la familia, ¿no? Y que sí estamos en procesos de transformación, sí se están rompiendo, pero creo que todavía hace falta como mucho trabajo de diálogo, de información, ¿no? La información sigue estando muy mediada, ¿no? Todavía por todos estos mecanismos que podríamos llamar tradicionales, ¿no? Y que inevitablemente están controlando el cuerpo y el deseo de los sujetos y de los jóvenes, ¿no? Yo creo y considero que sí se tiene que reinventar la idea del amor, ¿no? Y creo que es una exigencia que está muy relacionada con justamente la idea de un amor sufriente o una sexualidad como compromiso, ¿no? Que eso es como lo que históricamente nos han enseñado. Y también considero que esto tiene afecciones muy fuertes, sobre todo en las mujeres, ¿no? Como la idea del amor romántico ha sido como un chip que se ha instaurado en la idea de desde que están niñas, ¿no? Desde que estamos niños, niñas, pero la idea de que vas a encontrar un príncipe azul y de que vas a vivir una sexualidad plena para toda la vida con ese príncipe azul y de que vas a formar una familia y vivieron felices para siempre, ¿no? Y la vida real es muchísimo más compleja que eso, ¿no? La vida real está vinculada con acuerdos, está relacionada con necesidades personales y sobre todo en este contexto de amor, de vida líquida, ¿no? Que llamaría Bauman, ¿no? En un contexto capitalista donde todo se convierte en utilitario. Es fundamental repensar, resignificar la idea del amor y de la práctica de la sexualidad, y que necesariamente vayan muy vinculadas con la idea de compromiso, con la idea de hacernos responsables con las decisiones de decidir amar a alguien, el decidir generar un vínculo sexual con ese alguien con mucho cuidado del cuerpo. Hace falta como mucho educación relacionada con información alrededor de las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchos mitos todavía sobre eso, entonces sí, creo que es muy importante como reinventar eso. Reinventarlo no solo desde la reflexión académica o desde la reflexión institucionalizada, sino poder llevarlo también a la reflexión y a la práctica micropolítica, ¿no? De alguna forma, que tiene impacto mucho en las jóvenes y en los jóvenes. Las TICs se han instituido como espacios en los cuales las y los jóvenes pueden encontrar información respecto a sus dudas e inquietudes. En la actualidad, la sexualidad ha dejado de ser exclusiva del dominio de lo privado, lo cual permite que la información y experiencia de la población en general pueda ser socializada, es decir, que traspase y rompa barreras, pero sobre todo, que a estas experiencias se les pueda imprimir un carácter educativo. Tal es el caso del programa de sexualidad Punto R de Radio UNAM. Punto R es el programa de sexualidad dentro de la barra de radiofónica de resistencia modulada que busca ser un programa de información, pero no quedarse solo con información, digamos, biológica o médica de la sexualidad.
Sabemos que la mayoría de los programas enfocados a este tipo van sobre medidas preventivas, enfermedades de transmisión, etcétera. Nosotros tratamos de darle un toque sentimental, es decir, no separar la sexualidad de las relaciones humanas. Entonces, justamente por eso queremos meter el enfoque, a veces enfoque literario, enfoque artístico, cultural, social, que no sea meramente la información cruda, como suele salir, porque muchas veces notamos que hablar de sexo, biológicamente de sexo, puede ser muy frío, porque decir los órganos, decir las enfermedades, decir las sensaciones, se siente hecho, pues, no sé, desde un punto de vista meramente médico, y nosotros queremos que sea humano, queremos sentirlo como cualquiera de nosotros siente la sexualidad. Punto R es el programa de erotismo y sexualidad de resistencia modulada que surge gracias a la necesidad de romper tabús acerca del sexo y tratar estos temas con naturalidad, ya que pensamos que así deben ser tratados con naturalidad. Todos somos seres sexuados y todos podemos tener una opinión acerca de estos temas. Las redes sociales han ayudado a hacernos ver toda esa diversidad que existe y que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Siempre hemos tenido culturas diferentes, pensamientos diferentes, sexualidades diferentes. Sin embargo, los medios a veces intentan estereotipar esto. Intentamos nosotros romper con esa barrera y, como mencioné antes, dar voz a todas esas diferencias. Para una radio como Radio Universidad ha sido también un buen reto hablar sobre sexualidad, pero también desde la perspectiva de nosotros, y que entendemos que solo representamos a un sector de la juventud de nuestro país, pero que la intención es siempre abrir esa puerta para que cualquier persona pueda opinar si es que no se siente identificada, o si se siente identificada, que también lo haga. Entonces, la respuesta ha sido afortunadamente de mucha aceptación. Detectamos que hay una necesidad muy grande, más que de escuchar, ser escuchados, porque los jóvenes tenemos muchas preguntas más que respuestas en ocasiones, y ahí en estos cuestionamientos es donde se construyen algunas líneas para dónde mirarnos, dónde reconocernos y cómo es que nos sentimos. Buscamos que la audiencia sea voz, que la audiencia colabore con el punto R, que sea ella la que nos diga cuáles son sus dudas, cuáles son sus opiniones, sus puntos de vista, y nosotros también hacer exactamente lo mismo que la audiencia, transmitir nuestras dudas, nuestros puntos de vista. Tenemos especialistas de diferentes disciplinas que nos ayudan a resolverlo. Nosotros, como locutores del punto R, intentamos transmitir esa franqueza, no hablar desde la categoría del especialista, porque es algo que no nos corresponde, sino hablar desde nuestro contexto y desde nuestras dudas. La sexualidad va más allá y existe en todos los seres humanos desde una edad muy temprana. El problema principal es que como sociedad aún no acabamos de aceptar que las formas de vincularse y relacionarse han dado un giro por completo, sobre todo en el caso de los jóvenes, respecto a su sexualidad. Sin duda alguna, este es un proceso que requiere tiempo. La gente se da cuenta justamente de que tienen estos tabús, es decir, pues la sociedad mexicana es machista, entonces por consiguiente sigue habiendo homofobia entre la gente, pero al haber una información tan amplia y sobre todo de entre gente que conoces, gente cercana, ya es muy difícil que no estés cerca y cerca emocionalmente, interpersonalmente, de una persona homosexual. Entonces eso te pone o pone a estas personas a pensar, a reconfigurar sus tabúes de si realmente tienen un fundamento, si estas palabras como maricón deben seguir siendo usadas como un insulto o mejor borrarlas del lenguaje. Creo que la apertura hace que la gente se dé cuenta de que había cosas que siempre estuvieron ahí,
¿no? Porque la sociedad es igual, a mí me parece que es igual en varias etapas de la humanidad. Entonces esta clase de filias, esta clase de gustos, los placeres eróticos han existido en la misma medida, creo, en toda la humanidad, solo que ahora se dan cuenta que ahí están, ya no es tan fácil esconderlas. Entonces, pues cuando la cosa se hace más evidente, a la sociedad solo le queda o aceptarla o volverse un gueto de información cerrada. En general, tenemos que aprender a reeducarnos sexualmente para no seguir reproduciendo los males que tanto aquejan a las y los jóvenes. A veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para generar acciones que fomenten el desarrollo como sociedad? Pues bien, una acción sumada al programa Punto R es que en nuestra vida diaria enseñemos a nuestros jóvenes a tener una sexualidad responsable e inteligente. La sexualidad inteligente, desde mi pensamiento, es nuestra responsabilidad de conocernos, de ese autoconocimiento que debemos de tener de nosotros, esa facilidad con la que nos debemos de expresar, ese entendimiento de qué mitos, qué creencias erróneas, qué tabúes me están afectando para tener una vivencia en mi sexualidad plena, y entonces quitarme todas estas ideas, todas estas falacias, todos estos mitos, para así irme creando mi propia sexualidad y que esta sexualidad me lleve a bienestar, me lleve a sentirme a gusto conmigo y con las personas con las que me rodeo. Entonces, sí tiene algo de cierto que algunos aspectos de la sexualidad son impulsivos e irracionales, pero también muchos otros pueden ser muy racionales, muy reflexivos, muy sentidos sobre todo, y que todo en su conjunto y manejado de manera adecuada me puede llevar a potencializar mi bienestar. Con todo esto, podemos concluir con una breve reflexión. Si las tecnologías nos están cambiando, es porque les hemos dado permiso para ocupar el lugar que ocupan hoy en día. Por tanto, en vez de pensar que son ellas las que nos están cambiando, más bien deberíamos pensar que nosotros cambiamos primero y que fueron nuestras nuevas necesidades, las de los individuos móviles y flexibles, las que nos hicieron construir estas nuevas formas de relación. Por tanto, el reto de los años venideros será optimizar la educación sexual, una tarea que requiere participación del conjunto social. Es importante empezar cuanto antes, ya que cada segundo cuenta en la veloz vida de nuestra sociedad del siglo XXI. Yo creo que nuestro país en general tiene un saldo muy grande, primero con los jóvenes, de reconocernos como ser el sector de la población más grande, ¿no? y que en un futuro vamos a ser quienes tendríamos que ser tomados en cuenta y también tomar las decisiones e integrarnos en un sistema de salud pública que contemple los derechos sexuales y reproductivos de una manera muchísimo más consistente y que lo podamos llevar a la práctica. Y que entonces sean las TICs las herramientas que realmente nos ayuden a ejercer y a conocer este tipo de derechos, pero también de prácticas y de reconocernos en la diversidad sexual y todo el abanico de posibilidades mientras esté dentro de la ley y no afecta a terceros. Tendríamos que ser mucho más abiertos en este sentido, ¿no? Todavía hay muchos saldos pendientes. Son conocidos los casos también en la prensa con respecto, por ejemplo, al bullying. Todavía sigue habiendo cada vez aparentemente más cada día, ¿no? El bullying con respecto a jóvenes que muestran una identidad sexual y de género, por ejemplo, distinta. Todavía existe mucha violencia, obviamente, de género, violencia de pareja, por ejemplo, ¿no? Entre las parejas. Obviamente todavía existe mucho, por ejemplo, embarazo adolescente,
De ahí incluso la campaña más reciente del Consejo Nacional de Población, por ejemplo. Es decir, todo eso muestra que efectivamente todavía hay muchas asignaturas pendientes. Me viene a la mente, por ejemplo, el tema de la sexualidad en personas discapacitadas. Por ejemplo, de eso casi nadie habla. Es decir, todavía hay efectivamente muchísimas asignaturas pendientes en la materia. Y relacionado este asunto con las tecnologías, bueno, yo podría decir, por ejemplo, que a lo mejor en cuanto a información no está el problema ahí, pero sí efectivamente, y eso es otra asignatura pendiente, es utilizar las tecnologías desde el punto de vista educativo, ¿no? De educación para la sexualidad. Creo que los saldos son muchísimos porque no se habla de cómo las TICs, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías están atravesando también la configuración del sentido de la sexualidad. Entonces, en ese sentido creo que falta mucho, o sea, falta mucho en políticas públicas, falta mucho en reflexión académica, falta mucho incluso en la autorreflexión práctica cotidiana de los jóvenes. Todos tenemos experiencias que tendríamos que estar compartiendo e información, sobre todo aplicada a nuestra salud, ¿no? Yo creo que los jóvenes también tendríamos que aprender a retomar nuestra salud y después también esto, por supuesto, se lleva de la mano con nuestra salud sexual. Entonces, mientras no asumamos esa responsabilidad, también es poco probable que seamos conscientes plenamente de qué mejor manera de hacer de nuestras prácticas sexuales unas prácticas seguras y dentro del placer, es decir, que este discurso sea en el placer, en el gozo, en la libertad y no en la prohibición, en el morbo y en la falta de comunicación. Lo que yo les diría a los jóvenes es que primero no se crean todo lo que ven en internet. Mucha información es falsa, mucha información les lleva a falsas creencias, les lleva a tomar decisiones que no son adecuadas para ustedes. Y entonces lo que tienen que hacer es pues, acompañarse de otras personas, formar grupos, quizá de estudio de alguna página, investigar más cosas a partir de un tema, leer mucho, preguntar a expertos, acercarse a los adultos, a pesar de que de repente no estemos a favor de lo que dicen. Muchas veces escucharles ya nos abre otros panoramas y eso puede hacer que nos vayamos creando una crítica muchísimo más amplia de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos escuchando, de las personas con las que estamos conviviendo de alguna manera por medio de las tecnologías, y eso va a hacer que las decisiones que tomemos puedan resultar en situaciones satisfactorias para nosotros. Si lo que hacemos es aislarnos, si lo que hacemos es creer a rajatabla lo que dice alguna página o alguna persona o algún youtuber o alguien que está en internet y le creemos al 100%, el error que podemos estar cometiendo es que le estamos creyendo a lo que una persona dice, a las creencias, a los mitos, a los tabúes que esa misma persona me puede estar transmitiendo, y entonces de cierta manera atarme de manos, atarme de pensamiento, es decir, limitar mi reflexión y tomar decisiones que a lo mejor no van conmigo. Tenemos que ser más reflexivos, tenemos que profundizar más en lo que pensamos y tenemos que analizar más nuestros criterios y nuestro contexto y saber desde dónde estamos ejerciendo la sexualidad y desde dónde estamos proyectándonos. En materia de TICs, me parece que hay un camino todavía, hay un camino que se debe ir cubriendo poco a poco, que nosotros nos debemos sentir cómodos con las tecnologías de la información, nosotros nos debemos sentir parte de esas tecnologías y nosotros debemos también construirlas, es decir, que las personas que están detrás de eso sepan que somos parte de lo mismo, que también relacionado con la sexualidad, que también son seres y que también tienen una sexualidad y por lo tanto eso nos iguala y eso nos nivela y lo deben pensar que ellos son parte de nosotros y viceversa. A partir de allí pues se puede construir más cosas.